La historia no avanza en línea recta, se repite, gira, respira en ciclos, y el dinero, esa creación humana que pretende dominar el tiempo, obedece la misma ley. Desde los templos de Babilonia hasta las pantallas de Wall Street, toda era financiera ha nacido, crecido, colapsado y renacido bajo un mismo patrón invisible. Lo que cambia son los nombres, las monedas, los imperios. Lo que nunca cambia es la naturaleza humana. Los antiguos ya lo sabían. En Mesopotamia, el interés compuesto no era un milagro de la modernidad, sino un instrumento sagrado. Los sacerdotes lo usaban para mantener el equilibrio entre los dioses y los hombres. Cada 7 años decretaban el jubileo, la cancelación de todas las deudas, no por compasión sino por prudencia. Sabían que si la deuda crecía demasiado, el pueblo colapsaría, y con él el templo. Era la primera versión del reset financiero. Siglos más tarde, los griegos y romanos olvidaron la advertencia. Creyeron que la prosperidad podía crecer sin límite. Y mientras las columnas del Partenón brillaban bajo el sol, los campesinos eran despojados de sus tierras por acreedores sin rostro. El crédito, que había nacido como promesa de confianza, se convirtió en cadena. Cuando la deuda alcanzó al corazón del imperio, la república cayó. Lo que no pudieron destruir los bárbaros, lo destruyó la usura. El patrón se repite con precisión matemática: exceso, expansión, euforia y luego caída. España, después de descubrir América, creyó haber hallado la fuente infinita de riqueza. Pero el oro, lejos de traer prosperidad, trajo decadencia. La abundancia mató la productividad. Los metales se oxidaron, la deuda creció y la corona se ahogó en su propio tesoro. En el siglo XVIII, Francia repitió el error. Para pagar guerras y palacios, el Estado imprimió papel. Billetes de confianza los llamaban. La gente creyó en ellos, hasta que el pan escaseó y el papel perdió valor. La revolución estalló no solo contra el rey, sino contra la mentira del dinero sin sustento. La guillotina cortó cabezas, pero lo que realmente se había decapitado era la ilusión de estabilidad. El siglo XIX trajo otro ciclo, más elegante y más traicionero: el crédito global. Londres se convirtió en el corazón de un imperio invisible. Cada préstamo a América Latina, África o Asia era una cuerda que unía al mundo bajo una misma promesa: crecimiento infinito. Y cada crisis, 1847, 1873, 1890, fue un recordatorio de que el infinito no existe en economía. El siglo XX elevó la escala del ciclo a nivel planetario. Los bancos centrales aprendieron a manipular los pulsos del dinero como médicos del alma colectiva. Inyectaban liquidez cuando el miedo dominaba, la retiraban cuando la euforia amenazaba. Pero incluso los dioses financieros olvidan que ningún organismo puede vivir eternamente dopado. Hoy, en pleno siglo XXI, el ciclo vuelve a cerrar su órbita. Deuda récord, monedas sin respaldo, burbujas de activos, desconfianza en las instituciones. Todo está alineado como en los momentos previos a cada colapso histórico. El dinero, al igual que las civilizaciones, no muere por escasez, sino por exceso. Lo que está por venir no será un accidente, sino el cumplimiento de la ley más antigua del mundo. Todo lo que se eleva sin raíz cae. El ser humano siempre ha intentado dominar el tiempo, y el crédito fue su primera ilusión de lograrlo. Prometer ahora, pagar después. Ese fue el hechizo que permitió construir templos, imperios y sueños. Pero también fue la semilla de todos los colapsos. Porque el crédito no nació como herramienta de prosperidad, sino como pacto con el futuro. Y el futuro, tarde o temprano, siempre cobra su precio. En las tablillas de arcilla de Mesopotamia, hace más de 4000 años, ya estaban escritas las primeras deudas. Los agricultores pedían grano a los templos en primavera y lo devolvían tras la cosecha. Era un intercambio justo, hasta que los años malos llegaron: las sequías, las inundaciones, las guerras. Entonces las deudas no podían pagarse. Los campesinos ofrecían su tierra, su ganado, sus hijos. Así nació la esclavitud por deuda, el primer ciclo financiero del mundo. Los sacerdotes comprendieron que el sistema no podía sostenerse. Cada cierto tiempo decretaban el jubileo, una limpieza general. Se perdonaban las deudas, se devolvían las tierras, se reiniciaba la economía. No era generosidad, era supervivencia. El orden social dependía de romper el ciclo antes de que estallara. Esa sabiduría ancestral se perdería siglos después, sustituida por la arrogancia del interés compuesto. Los griegos transformaron el crédito en filosofía. Creían que la deuda no solo era material, sino moral. Quien debe obedece, decían los sofistas. Y en esa frase estaba contenida toda la historia económica que vendría.
El crédito se convirtió en poder. Los ricos no necesitaban ejércitos, les bastaba con préstamos. Cuando el campesino no podía pagar, el acreedor tomaba su campo. Cuando la ciudad no podía pagar, entregaba su independencia. Roma heredó esa lógica y la convirtió en ley. Los banqueros romanos, los argentarii, financiaban guerras, rutas, edificios. El crédito impulsó la expansión del imperio, pero también cavó su tumba. Porque mientras las legiones conquistaban territorios, los intereses conquistaban a los ciudadanos. El dinero prestado a los campesinos terminó concentrando las tierras en manos de unos pocos. Las villas de los patricios crecían, y con ellas la desigualdad. Los esclavos sustituyeron a los hombres libres, y el imperio comenzó a pudrirse desde dentro. La historia siguió girando, y la rueda del crédito volvió a girar con cada civilización. En la Edad Media, los templarios se convirtieron en los nuevos banqueros del mundo cristiano. Guardaban tesoros, emitían letras de cambio, financiaban cruzadas. Pero cuando el poder eclesiástico comprendió su influencia, los destruyó. La deuda, como el fuego, siempre escapa del control de quien la enciende. El Renacimiento trajo una nueva versión del mismo ciclo. Las familias bancarias Medici, Fugger, Bardi construyeron imperios sin necesidad de espadas. Financiaban reyes y repúblicas, coronas y guerras. Pero el patrón era el mismo. Expansión, euforia, colapso. Los Bardi quebraron tras financiar a Inglaterra. Los Fugger cayeron tras la inflación del oro americano. Cada era volvía a demostrar lo mismo. El crédito no crea riqueza, la adelanta. Y cuando el futuro llega, exige pago. Los ciclos se aceleraron con el tiempo. En el siglo XVIII, la invención del papel moneda multiplicó las promesas. En el XIX, los bonos coloniales extendieron la rueda hasta los confines del planeta. En el XX, los bancos centrales transformaron la deuda en motor de crecimiento. Y en el XXI, las computadoras hicieron que cada segundo se convirtiera en crédito. Pero el principio sigue siendo el mismo. Detrás de cada préstamo hay una fe, y detrás de cada fe, una fragilidad. La rueda del crédito gira porque los hombres olvidan. Olvidan que toda riqueza adelantada exige sacrificio, que todo auge contiene su caída, que cada número es en el fondo una historia humana de confianza y miedo. Esa rueda, la más antigua del mundo, sigue girando hoy bajo nombres distintos: mercado, capital, sistema financiero. Pero su destino, como siempre, es el mismo: girar hasta romperse. El oro fue durante siglos la medida del mundo. Brillaba en las coronas de los reyes, pesaba en los cofres de los imperios y dictaba el valor del trabajo humano. Pero en algún momento, la humanidad decidió reemplazar el metal por la promesa. Así nació la edad del papel, una era en la que el dinero dejó de tener peso y comenzó a tener fe. Todo empezó en la China de la dinastía Tang, más de 1000 años atrás. Los comerciantes del imperio, cansados de cargar con monedas de cobre, inventaron un sustituto: recibos de depósito, simples hojas que representaban el valor almacenado. Era práctico, ingenioso y peligroso, porque mientras el metal tenía límites, el papel no. Con cada hoja nueva, el gobierno descubrió el poder de crear riqueza instantánea. El resultado fue inevitable: inflación, escasez, colapso. Lo que parecía un milagro terminó en ruina. Siglos más tarde, el experimento se repetiría en Europa. En el siglo XVII, los orfebres ingleses comenzaron a emitir certificados por el oro que custodiaban. Esos papeles se convirtieron en moneda circulante, pero pronto comprendieron que casi nadie reclamaba el oro. Y así, empezaron a emitir más certificados de los que podían respaldar. Nació la banca moderna, y con ella, la mentira dorada. Los gobiernos aprendieron rápido. Cuando necesitaban financiar guerras, ya no recurrían solo a impuestos o conquistas. Bastaba con imprimir. En Francia, John Law convenció al rey de que el papel podía reemplazar al metal. Fundó el Banco Real, imprimió billetes y prometió prosperidad. Por un tiempo funcionó. Las calles de París se llenaron de inversores. Las fortunas se multiplicaron. Pero cuando la confianza se quebró, los billetes perdieron todo valor. Las multitudes incendiaron su casa. Francia conoció su primera gran burbuja. En los siglos siguientes, el patrón oro intentó restaurar el orden. Las monedas volvían a tener respaldo físico. Cada billete representaba una cantidad de oro guardado en los bancos. Era el intento de contener la euforia humana dentro de la disciplina del metal. Pero incluso ese sistema estaba condenado, porque cada guerra, cada crisis, cada ambición exigía más papel del que el oro podía sostener. El siglo XIX fue la edad de oro del papel y de sus mentiras.
Las potencias europeas imprimían para conquistar, comerciar y colonizar. Detrás de cada empresa imperial había bancos centrales creando crédito. Los ferrocarriles, las fábricas, los ejércitos, todos se alimentaban de promesas. Pero las promesas, cuando se acumulan, se vuelven veneno. En 1873, la Gran Depresión golpeó el mundo industrial. Los bancos quebraron, los mercados se derrumbaron y el patrón oro supuestamente infalible se mostró vulnerable. El siglo XX terminó de sellar la ilusión. En 1914, las grandes potencias suspendieron el patrón oro para financiar la guerra. Imprimieron sin freno. Cuando el conflicto acabó, las monedas estaban rotas. Alemania, asfixiada por la deuda y las reparaciones, cayó en la hiperinflación. Un pan costaba millones de marcos. Las familias quemaban billetes para calentarse. Era la metáfora perfecta del dinero sin alma, papel convertido en ceniza. Tras esa tragedia, el mundo quiso volver al orden, pero el orden ya era imposible. El oro era demasiado lento para una humanidad que había aprendido a fabricar riqueza con tinta. En 1944, Bretton Woods estableció el último intento de equilibrio. El dólar estaría respaldado por oro y el resto de monedas por el dólar. Pero era una ilusión más. En 1971, Estados Unidos rompió el vínculo. El dinero se emancipó del metal y se encadenó a la deuda. Así terminó la era del oro y comenzó la era de la fe. Desde entonces, el dinero vale porque lo creemos, no porque lo pese. Y esa creencia tan frágil como el papel se ha convertido en el pilar del sistema moderno. El oro enseñó límites, el papel enseñó promesas. Y en la mezcla de ambos nació la mayor de las mentiras, que el valor puede crearse sin sacrificio. El siglo XX fue el momento en que la humanidad creyó haber domesticado al destino. El dinero, liberado del oro, parecía una criatura dócil bajo el control de los bancos centrales. Se habló de estabilidad, de progreso, de una nueva era de prosperidad infinita. Pero lo que en apariencia era equilibrio, en realidad era una trampa elegante. Así nació el siglo del crédito eterno, el tiempo en que las naciones confundieron deuda con crecimiento y abundancia con bienestar. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo entero estaba en ruinas. Las fábricas eran polvo, las ciudades cenizas, los imperios antiguos Reino Unido, Francia al borde del colapso. Solo una nación emergía intacta, Estados Unidos. Poseía la mitad del oro mundial, la industria intacta y el poder de imprimir la moneda que todos necesitaban. El dólar se convirtió en la sangre del nuevo sistema financiero y el crédito en su pulso. Los bancos centrales se multiplicaron, los préstamos fluían, las tasas bajaban. El crédito ya no era un privilegio, era un derecho. Los gobiernos pedían para construir, las empresas para expandirse, las familias para vivir mejor. La deuda ya no era vergüenza, era progreso. Pero bajo esa apariencia de prosperidad, algo oscuro germinaba. Porque cada dólar creado era una promesa futura, y el futuro no puede multiplicarse sin límite. En los años 50 y 60, los economistas hablaban del milagro del crecimiento. Las fábricas producían sin descanso, las ciudades se expandían, los autos llenaban las calles. El crédito era el combustible invisible de ese auge. Pero a medida que la economía crecía, también lo hacía su sombra, la inflación. Los precios subían, el poder adquisitivo caía y los gobiernos recurrían a su nuevo dios, el Banco Central. Con un simple movimiento de tasas o emisión, podían revivir una economía moribunda. Era alquimia moderna, pero como todo poder divino, tenía un costo. Cada intervención exigía más intervención, cada rescate generaba una burbuja nueva. El sistema comenzó a depender de su propia adicción. El crédito no era ya herramienta, era oxígeno. En 1971, la ruptura del patrón oro liberó definitivamente al dinero de toda limitación física. El dólar ya no estaba atado al metal, sino al deseo. Y el deseo, en economía, no tiene fin. Las máquinas de imprimir comenzaron a girar con ritmo constante. Cada crisis, la del petróleo en los 70, la bursátil en los 80, la asiática en los 90, se solucionaba del mismo modo: más deuda. El mundo no corregía los errores, los refinanciaba. A comienzos del siglo XXI, el crédito se había vuelto infinito. Las tarjetas, las hipotecas, los derivados financieros. La gente ya no compraba con dinero, sino con tiempo futuro. Cada hogar era una réplica del sistema, endeudado, brillante por fuera, frágil por dentro. Los bancos centrales creaban liquidez de la nada,
y los gobiernos la gastaban para mantener viva la ilusión. En 2008 la máscara cayó. El colapso de las hipotecas reveló el núcleo podrido del sistema. La deuda se había vuelto impagable. Los bancos quebraron, los mercados se derrumbaron y el miedo se propagó más rápido que los rescates. Pero el sistema no murió. Fue resucitado con su propio veneno. Crédito nuevo para pagar el viejo. Se inventó una nueva palabra para la adicción: estímulo. Desde entonces vivimos en un mundo suspendido sobre promesas. La deuda global supera con creces la riqueza real. Cada país, cada empresa, cada ciudadano participa del mismo juego: pedir para seguir viviendo. El crédito ya no impulsa la economía, la sustituye. Y como todo ciclo histórico, la rueda sigue girando hasta que la fe se agota. El siglo del crédito eterno fue la culminación de un sueño milenario: crear valor sin esfuerzo, abundancia sin límite, futuro sin riesgo. Pero también fue la prueba de una verdad que la historia nunca perdona. Cuando el dinero deja de tener raíz, la caída es cuestión de tiempo. Cada época tiene su ilusión. En los imperios antiguos fue el oro, en los modernos el crédito, y en nuestra era la fe ciega en que los precios solo pueden subir. Así nació la era de las burbujas globales, un tiempo en que la codicia se disfrazó de optimismo y la especulación se convirtió en virtud. Un tiempo en que el mundo entero empezó a flotar sobre el aire caliente de la confianza. Después del colapso de 2008, los bancos centrales juraron que nunca más permitirían otra crisis. Inundaron los mercados de dinero, bajaron los tipos de interés hasta cero y por primera vez en la historia comenzaron a imprimir para comprar sus propias deudas. El resultado fue inmediato. Los mercados se dispararon, el miedo desapareció y el capitalismo aparentemente resucitó. Pero no fue una resurrección, fue un espejismo. Los precios de las acciones alcanzaron récords históricos. Los bonos, incluso los sin rendimiento, se vendían como si fueran oro. Las casas se convirtieron en templos de especulación. Se compraban no para vivir, sino para apostar. Cada país, cada ciudadano, cada banco jugaba el mismo juego: comprar caro, vender más caro, ignorar la realidad. Y mientras tanto, las imprentas digitales del dinero seguían girando. Pero toda burbuja, como todo imperio, tiene su calendario oculto. Primero viene la euforia. Todos ganan, todos creen ser genios. Luego llega la negación. Algunos advierten, pero nadie escucha. Finalmente, el miedo y el estallido. La historia lo repite con precisión matemática. La tulipomanía en el siglo XVII, la burbuja del Mar del Sur en el XVIII, los ferrocarriles en el XIX, el crash de 1929 en el XX. Cada generación repite la misma locura con un nuevo lenguaje. El siglo XXI no fue la excepción. Las burbujas se multiplicaron como reflejos de un mismo espejismo: bienes raíces, criptomonedas, tecnología, deuda soberana. Todo se infló con la misma sustancia invisible: fe. Fe en que el Banco Central siempre intervendrá. Fe en que el sistema es demasiado grande para caer. Fe en que el mañana pagará las deudas del hoy. Pero la fe, en economía, es el activo más volátil de todos. La pandemia de 2020 fue el detonante silencioso. Para evitar el colapso, los gobiernos imprimieron más dinero en un año que en todo el siglo anterior. El mundo entero vivió de subsidios, estímulos y deuda. Los mercados subieron mientras las calles estaban vacías. La economía real se detuvo, pero la burbuja siguió creciendo. Fue entonces cuando la desconexión se hizo total. El precio dejó de tener relación con el valor, la abundancia con el esfuerzo, el trabajo con la recompensa. Los imperios financieros modernos, Wall Street, Londres, Tokio, Shanghái, se convirtieron en templos de una religión sin dioses, donde el único credo era mantener el sistema vivo. Pero el sistema ya estaba muerto, sostenido por la esperanza de que nadie lo dijera en voz alta. La inflación llegó como la última campana del ciclo. No era nueva, solo estaba disfrazada. Durante años se había escondido en los precios de los activos, en los balances inflados, en las burbujas de las bolsas. Cuando finalmente se trasladó al pan, a la gasolina, a la vida cotidiana, la ilusión comenzó a romperse. La gente descubrió que su dinero valía menos, que su esfuerzo compraba menos y que el milagro del crédito infinito tenía un precio: el empobrecimiento colectivo. Cada burbuja tiene un punto de quiebre, un instante en que el aire se convierte en vacío. El nuestro aún no ha llegado, pero ya se escucha el eco. Los bancos centrales, atrapados en su propio laberinto, temen subir tasas porque el castillo de deuda se derrumbaría.
Temen bajarlas porque la inflación volvería. Es el dilema final del ciclo. No hay salida sin dolor. La era de las burbujas globales no es una anomalía. Es el reflejo exacto de nuestra civilización. Abundancia aparente, fragilidad oculta. El aire sigue caliente, pero el globo ya tiembla. Y cuando estalle, no caerá solo una economía, caerá una era. Toda civilización se sostiene sobre un pilar invisible: la confianza. No en dioses ni en reyes, sino en algo más frágil y más sagrado, la creencia de que el mañana será parecido al hoy, que el dinero conservará su valor, que las leyes se cumplirán, que las instituciones funcionarán. Cuando esa fe se quiebra, no hace falta una guerra ni un terremoto. Basta con el silencio de la confianza perdida. Así comienza el verdadero colapso. Durante siglos, el oro, el papel, el crédito y la deuda funcionaron como espejos de esa fe colectiva. Pero en el siglo XXI, el espejo se ha roto. Los ciudadanos ya no creen en los bancos que los rescataron con su propio dinero. No creen en gobiernos que imprimen promesas y reparten inflación. No creen en mercados que suben mientras sus vidas se hunden. El contrato social, construido sobre siglos de fe económica, está agrietado. Todo comenzó con una sospecha: que el dinero ya no representa valor, sino manipulación. Que las estadísticas están maquilladas, las tasas distorsionadas, los rescates diseñados no para salvar a los pueblos, sino a los poderosos. En cada rincón del planeta, esa intuición se convirtió en certeza. Y con ella, la confianza se evaporó. En América, los ciudadanos observan cómo los políticos discuten mientras la deuda nacional se eleva a cifras astronómicas. En Europa, los pueblos se sienten atrapados entre la burocracia y la austeridad. En Asia, la fe en el crecimiento eterno empieza a desmoronarse. Y en todas partes las mismas señales: descontento, polarización, rabia. Porque cuando la economía falla, la sociedad entera tiembla. El dinero es una historia que todos decidimos creer. Pero cuando la historia deja de tener sentido, los personajes se rebelan. Los ahorradores buscan refugio en metales, en criptomonedas, en tierras. Los jóvenes, desencantados, rechazan el sistema que heredaron. Los trabajadores, cansados, ya no confían en que el esfuerzo conduzca a la seguridad. La economía moderna, construida sobre algoritmos, índices y balances, se enfrenta a su mayor enemigo: el desencanto. Los gobiernos intentan reparar la fractura con discursos, subsidios, reformas superficiales. Pero la confianza no se imprime, no se legisla, se gana. Y tras décadas de manipulación y deuda, esa palabra se ha vuelto escasa. Las instituciones, otrora sagradas, se perciben como parte del problema. Los bancos centrales, antiguos guardianes del valor, ahora se ven como arquitectos del colapso. La credibilidad, como el oro, se ha vuelto un recurso finito. La historia ofrece un reflejo inquietante. En la Roma tardía, cuando el imperio comenzó a devaluar su moneda, los ciudadanos ocultaban su plata y exigían trueques. En la Francia prerrevolucionaria, los campesinos quemaban los billetes del rey y exigían pan. En la Rusia zarista, los soldados abandonaron sus puestos porque el dinero que recibían ya no compraba ni una vela. En cada caso, la pérdida de fe precedió al derrumbe. Hoy, ese mismo eco recorre el planeta. No hay muros, ni océanos, ni fronteras capaces de contenerlo. Cada vez que una moneda se desploma, otra nación tiembla. Cada vez que un banco quiebra, millones de mentes dudan. Cada vez que una promesa económica se revela falsa, el sistema se debilita. No por falta de recursos, sino por falta de credibilidad. Estamos entrando en la fase más peligrosa del ciclo, aquella en la que los números dejan de tener sentido y las palabras ya no bastan. Cuando los pueblos dejan de creer, buscan nuevos dioses. Y los nuevos dioses financieros ya están aquí. Monedas digitales, inteligencias artificiales, sistemas descentralizados. No son el futuro, son el síntoma de una civilización que ya no confía en sí misma. Porque el colapso de la confianza no destruye edificios, destruye certezas. Y cuando la fe en el dinero muere, lo que sigue no es pobreza sino vacío. Después de cada colapso, la historia ofrece la misma lección disfrazada con nuevos rostros. Lo que se destruye no es el dinero, sino la ilusión que lo sostiene. Cuando el papel se convierte en humo y la pantalla deja de prometer seguridad, el ser humano mira hacia atrás buscando algo tangible, algo que no mienta. Así comienza la rebelión del valor real, el retorno instintivo a lo esencial: tierra, metal, trabajo, alimento, energía. En cada civilización caída, llega un momento en que los pueblos dejan de creer en símbolos y vuelven a tocar la materia.
En la antigua Roma, tras la devaluación del denario, los mercaderes exigían pagos en plata, vino o grano. En la Francia del siglo XVIII, los campesinos, cansados de los assignats sin valor, volvieron a intercambiar trigo y aceite. En la Alemania de Weimar, el panadero que rechazaba los billetes aceptaba un abrigo usado o un reloj. Cuando la fe muere, el trueque renace. En el siglo XXI, ese retorno adopta formas nuevas, pero el impulso es el mismo. Los inversores huyen hacia el oro físico, los países acumulan reservas de materias primas, las comunidades locales crean monedas alternativas. Incluso la tecnología, esa hija del crédito moderno, se convierte en refugio. Criptomonedas, energía solar, producción descentralizada. Es el intento desesperado de anclar el valor en algo real, de escapar del espejismo del papel. Los gobiernos miran este fenómeno con sospecha, porque el control del dinero ha sido siempre el control del poder. Pero ya no pueden detenerlo. Demasiadas promesas rotas, demasiadas crisis maquilladas, demasiadas generaciones estafadas por el mismo sistema. El ciudadano común, sin conocer teoría económica, siente en el alma lo que los gráficos ocultan, que el dinero ya no mide esfuerzo, ni justicia ni verdad. La rebelión del valor real no comienza con una revolución política, sino con un cambio silencioso en millones de conciencias. Es el agricultor que siembra para su comunidad en lugar de vender al mercado global. Es el artesano que rehúsa endeudarse para producir más de lo que el mundo necesita. Es el joven que abandona la especulación digital para construir algo con sus manos. Es el retorno de la economía a su raíz humana. En los centros de poder, las señales son claras pero negadas. Los bancos centrales hablan de estabilidad mientras compran oro en secreto. Las corporaciones predican sostenibilidad mientras almacenan petróleo y litio. Los gobiernos prometen control, pero sus monedas pierden fuerza frente a activos físicos. Cada acción revela una verdad incómoda. El sistema que imprimió dinero de la nada ahora intenta comprar realidad antes de que sea demasiado tarde. Y mientras tanto, la brecha entre el valor y el precio se convierte en abismo. El mercado sigue midiendo en números lo que el alma humana ya mide en necesidad. El dinero se infla. Los recursos se agotan y la gente descubre lentamente que la única riqueza verdadera es la que puede sostener la vida. La rebelión del valor real no será violenta, pero será irreversible, porque no nace del odio sino del cansancio. No busca destruir el sistema sino dejar de alimentarlo. Es la forma en que la humanidad recuerda que la economía, antes que una ciencia, fue un pacto sagrado entre la tierra, el tiempo y el trabajo. Cada grano, cada herramienta, cada minuto invertido en algo real es un acto de resistencia. Y esa resistencia, silenciosa y extendida, es la semilla de la nueva era. Cuando la confianza muere, el valor renace. Y en el polvo de los mercados que se derrumban, ya están germinando los cimientos de otro mundo. Cuando el ruido del mercado se apaga, cuando los índices dejan de moverse y las pantallas se oscurecen, queda el silencio. No el silencio del vacío, sino el del comienzo. Así ha ocurrido siempre. Después del derrumbe, el mundo queda en calma unos instantes, como si la historia respirara antes de escribir de nuevo. Es el preludio del nuevo orden del silencio, la etapa en que la humanidad, exhausta de su propio exceso, comienza a reconstruir sobre las ruinas de la abundancia ilusoria. Al principio, el silencio es confuso. Las voces que dominaron la economía, los expertos, los banqueros, los políticos han perdido autoridad. Los pueblos ya no los escuchan. Los sistemas de crédito, las monedas digitales, las bolsas globales, todo parece suspendido en un limbo. La deuda se vuelve irrelevante porque nadie cree en su pago. Lo único que importa es la supervivencia, y lentamente de esa necesidad renace la claridad. Las ciudades se contraen. Las cadenas de suministro, antes infinitas, se acortan hasta el vecindario. Las comunidades redescubren la autosuficiencia, cultivan, intercambian, colaboran. El trabajo vuelve a tener sentido porque produce algo tangible. No hay estadísticas, no hay proyecciones, solo el ritmo natural del esfuerzo y la cosecha. La economía se convierte de nuevo en lo que fue en su origen, la ciencia de sostener la vida. El mundo, sin embargo, no vuelve a ser el mismo. Los sobrevivientes del colapso ya no confían en las promesas fáciles. Las nuevas generaciones crecen desconfiando del crédito, del dinero sin respaldo, del lujo vacío. Hablan de valor limpio, de energía honesta, de tiempo verdadero. No buscan riqueza, buscan equilibrio. Y esa búsqueda silenciosa se convierte en la nueva forma de prosperidad. Los restos del antiguo sistema aún existen,
como ruinas veneradas de una era arrogante. Los bancos centrales, convertidos en museos. Los rascacielos vacíos, en granjas verticales. Las universidades enseñan historia financiera como advertencia, no como modelo. En las plazas, los niños aprenden lo que sus antepasados olvidaron, que toda moneda es un pacto de confianza y que el abuso de ese pacto destruye civilizaciones. En algunas regiones resurgen nuevas monedas, respaldadas no por oro, sino por trabajo, energía o tierra. Son limitadas, transparentes, humanas. Cada intercambio deja huella, no en un servidor remoto, sino en la memoria colectiva. Las palabras inflación, burbuja, crisis se vuelven obsoletas. El ciclo no desaparece, pero se domestica. Ya nadie intenta romper los límites, solo vivir dentro de ellos. Y en medio de ese nuevo orden austero emerge una comprensión más profunda, que el dinero nunca fue el enemigo sino el espejo. Reflejaba nuestras virtudes cuando creábamos con propósito y nuestras sombras cuando codiciábamos sin medida. Lo que colapsó no fue el sistema financiero, sino la conciencia que lo sostenía. Y solo al perderlo todo, la humanidad comprendió que la verdadera riqueza era el tiempo, la fe, la cooperación y la verdad. El silencio se convierte en símbolo de madurez. No hay euforia, no hay triunfos ruidosos. Solo la quietud de una civilización que ha aprendido a escuchar el pulso de la tierra antes de imprimir un número. Los nuevos economistas son jardineros, los nuevos banqueros son agricultores, los nuevos inversores son guardianes del agua y la energía. La economía se ha reconciliado con la naturaleza de la que nació. Y así, tras siglos de exceso, el péndulo se detiene. No por decreto, sino por agotamiento. La humanidad que creyó dominar el tiempo con deuda, vuelve a caminar al ritmo del sol. El oro brilla de nuevo, no en las bóvedas, sino en los amaneceres. El trabajo vuelve a tener dignidad. Y en ese silencio final se escucha la lección más antigua de la historia financiera. Todo lo que el hombre crea para multiplicar sin límite termina consumiéndolo, y solo cuando acepta sus límites comienza de nuevo.